Bien, en nombre del Centro de Capacitación y Gestión Pública, les damos la más cordial bienvenida a todo el personal de la Corte Superior de Justicia de Ucayali al Seminario de Control Interno a cargo del Centro de Capacitación y Gestión Pública. Conmigo, Kiralina del Solar, van a estar durante la hora y media en el backstage y el curso está a cargo de la magíster Erika Trinidad Pacheco Villacorta. Erika es titulada en Derecho, orientada al cumplimiento de los objetivos institucionales y a la mejora continua en la gestión pública, promoviendo la satisfacción de las necesidades de los usuarios internos y externos. Es egresada de la Maestría de Derecho Administrativo y Gestión Pública de la Universidad Privada San Juan Bautista y es estudiante de la Maestría de Comercio Internacional y Aduanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de la Maestría de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con una sólida experiencia en la implementación del sistema de control interno, gestión de riesgos y sistemas de gestión de prevención. Actualmente se desempeña como coordinadora del equipo de control interno en el sector público. Ha laborado en el ámbito privado en Innova Business Group, SAC, como especialista de implementación del sistema de control interno y en el ámbito público acumula más de 10 años de experiencia, de los cuales 8 corresponden al sector de educación. Actualmente desarrolla sus funciones en el Ministerio de Educación, participando activamente en la implementación del sistema de control interno, sistema de gestión antisoborno y modelo de integridad. Bueno, bien, algunas caritas ya nos conocemos. Bienvenidos, Corte Superior de Ucayali. Bienvenida, Erika. Estamos empezando. Bien, ¿cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por participar. Entiendo que es un horario importante, pero felicito el que promuevan este tipo de capacitaciones en un tema tan importante, ¿no? Porque todos estamos vinculados a control interno. Entonces, el día de hoy vamos a compartir información puntual sobre el sistema que les permita a ustedes reforzar un poco sus actividades en el día a día y entender el origen, ¿no? Y las, algunos puntos relevantes sobre la implementación. Discúlpame, la evaluación de entrada la vamos a realizar Sí, ahora. ahorita. Sí, ahorita. Perfecto. Ahorita se las voy a dejar, la van a poder ir llenando, pero es importante que sepan que la evaluación simplemente es un tema de medición. La institución nos está solicitando este punto tan importante para poder medir la brecha con la que empezamos de conocimientos y la brecha ahí ya les he dejado por el chat. Lo vamos a repetir, digamos, durante estos primeros 10 minutos y también el tema de la asistencia lo vamos a enviar durante toda la sesión de la ponencia, ¿correcto? En este caso tienen 5 minutos, Erika, para que puedan Perfecto. realizarla. ¿Sí? Bien, entonces apóyennos por favor, ingresen a la evaluación de entrada. Es para recoger conocimientos, saberes previos, no se preocupen, no va dentro de una evaluación específicamente. Y el otro aspecto que deben completar es el registro de asistencia, con sus datos completos para que pueda salir correctamente su certificación. Estamos dentro de este plazo, son 6:10. Nos estamos dando 5 minutos para poder resolverlo. Si tienen alguna duda o consulta, lo pueden hacer, ya sea por el chat o pueden abrir el micro, no hay problemas, para apoyarlo. Ya te brindé los accesos, Erika, también para que vayas pudiendo compartir. ¿Ya pudieron entrar a la evaluación algunos?
Una consulta. ¿En dónde está la evaluación de entrada, por favor? Se les estoy dejando por acá por el chat. Me Ya, confirman si les correcto. está llegando, si pueden ingresar, porque yo la he probado y está correctamente. Son solamente 5 preguntas. ¿La han podido visualizar ya? Todavía. Por el chat, por favor, Ya, sí, Oscar. correcto. Sí, Sí, gracias, ya lo Víctor. ubiqué. Gracias, Muchas Víctor. Sí. gracias. Ajá, por el chat que sale al costadito de la pantalla. Para los que se van uniendo, aquí les dejo, por favor. em, 1 minutito, chicos, y cerramos el acceso. Luego al final vamos a tener otra evaluación de salida. Y en el interín de la exposición de la ponencia vamos a ir enviándoles la asistencia también. Es muy importante su asistencia. Y también al final la encuesta de satisfacción, que solamente les va a tomar 5 minutos. Bien, Erika, creo que podemos empezar. Yo todavía les voy a dejar unos minutos más la evaluación abierta. Perfecto, muchas gracias. Nuevamente, muy buenas noches. Han ingresado más participantes, bienvenidos. Vamos a desarrollar el día de hoy la capacitación en sistema de control interno. Mi nombre es Erika Pacheco, abogada especialista en implementación del sistema de control interno y sistemas de gestión, como antisoborno, cumplimiento y también apoyo en la implementación del modelo de integridad. Entonces voy a tratar de compartirles la información que ustedes necesitan para poder complementar su día a día en lo que se refiere a este sistema. Si ustedes tienen alguna duda o consulta, algún aporte respecto a lo que estemos trabajando, como somos un grupo promedio, mediano, podríamos abrir los micros, ¿ok? Lo que sí les pediría es que por favor seamos puntuales para que podamos así permitir también la participación de algún otro compañero que se encuentre o compañera que se encuentre en sala. Si por ahí tienen problemas de comunicación y pueden usar también el chat, no se preocupen, ¿bien? Entonces yo quedo atenta a las dudas o consultas que ustedes tengan sobre esta participación. Si ustedes están, por favor, todavía en la oficina o no se preocupen. Lo importante es que podemos ir escuchando y aportando. Lo que sí les voy a ir haciendo consultas para ir mejorando algunos aspectos de la información. Bien, entonces ahí me ayudan porque ustedes son los especialistas respecto a su entidad y vamos a ir abordando justamente ese tema. Bien, entonces vamos a dar inicio y inicialmente trabajemos la introducción al control gubernamental. Bien, este es un marco general, ¿no? Ustedes saben que el control gubernamental puede ser interno o externo. Es importante partir de esta diferenciación porque existe muchas veces todavía las dudas de que cuando hablamos de control interno nos estamos refiriendo directamente a Contraloría. Si bien es cierto, ellos son el ente rector, nos dan los lineamientos, pero como implementación, el control interno está a cargo de la propia entidad, de los funcionarios y servidores. Bien, funcionarios y servidores de la entidad.
qué tipo de funcionario, qué tipo de servidor. En mi entidad no se llaman funcionario servidor, tienen otra denominación. Eso se va adecuando, pero es la propia entidad a través de su titular, funcionarios y servidores quienes van a realizar las acciones de cautela previa, simultánea y de verificación posterior sobre lo que realizamos en la entidad, ¿ok? Sobre la gestión de nuestros recursos, bienes y operaciones y las acciones se realicen de manera correcta y eficiente. Vamos a hacer nuestra autoevaluación. Nosotros mismos vamos a evaluarnos sobre cómo estamos avanzando para el logro de nuestros objetivos. Por otra parte está el control externo. El control externo lo realiza la Contraloría, el órgano de control institucional o los OSI, también podría estar a cargo de las sociedades de auditoría. Entonces, hay parte de la gran diferencia. ¿Quién realiza el control? Bien, entonces, si bien es cierto, estos órganos podrían pedir información de control interno, pero ya va a ser para verificar cómo la entidad está implementando el sistema de control interno. Bien, es una acción de verificación, de seguimiento a la implementación, pero somos nosotros los primeros en desarrollar la implementación. Somos quienes vamos a estar a cargo directamente de cada uno de los componentes, ejes que los vamos a trabajar en un momento más. Una consulta. Los que están presentes en la sala, ¿participan actualmente en la implementación del SSI? Si la respuesta es sí, por favor, ¿me podrían decir de qué forma participan? ¿Brindan información? ¿Han aprobado algún producto? ¿Trabajan en la implementación de medidas de remediación o control? ¿Contestan el cuestionario? ¿Me podrían comentar, por favor, por el chat? Ustedes, Zoraida nos dice que no. Ok, no hay problema. Vamos a ahondar en este momento. ¿Los demás compañeros participan de alguna forma en la implementación del SSI en su entidad? Bien, de repente ahora Víctor nos dice que no. Perfecto, entonces eso me da mayor detalle para dar un pequeño detalle complementario respecto a los puntos que vamos a ir viendo. Perfecto, un favor, tengamos cuidado de participar escribiendo en la pizarra. ¿Ok? Tengan cuidado. Si quieren hacer algún aporte, resaltar algún punto, pueden participar. Yo gustosa de darles el pase. Bien, entonces de los participantes nos dicen que no. Vamos a ir ahondando sobre este punto y vamos a ver si en algún tema sí están participando. Bien, vamos a hacer la misma pregunta entonces, como que al final de la presentación. Bien, entonces, este es el marco general respecto al control gubernamental. Ahora, el control interno, como tal, viene de una normativa internacional aprobada por el COSO, que es el Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway. Aquí se aprueban lineamientos generales para control interno, gestión de riesgos, fraude. Esto nace en atención a casos muy sonados de fraude en Estados Unidos, porque eran empresas inmobiliarias, empresas que invertían en bolsa que no tenían control, había una cultura organizacional orientado a ocultar información, a que se promoviera las auditorías sin controles, o sea, todo estaba orientado a que las cosas sucedan mal, digamos, ¿no? Internamente. Los resultados, las ganancias, todo iba bien, pero a la interna, como dicen ahora, ¿no? Todo mal, todo mal. Entonces, a partir de ello, se establece una serie de parámetros respecto a ambientes de control, cómo promover acciones de sensibilización en el personal, cómo esto debe conllevar a capacitaciones también, luego actividades de identificación de riesgos y controles y una supervisión permanente en la entidad o en todo caso en las empresas, porque esto nace para el sector privado. Ya luego es adecuado para el sector público y es que en el sector público tenemos el sistema de control interno aprobado desde la ley del 2006. En el 2006 se aprueba la ley 28716. Con esta ley se aprueban, permítanme, la ley de control interno de las entidades del Estado y sus modificatorias. Entonces, el sistema
se aprueba, se implementa desde el 2006. No es algo nuevo. Tal vez en los últimos años se ha tenido, digamos, mayor trabajo, mayor dinámica dentro de las entidades públicas por el modelo que se le ha dado, ¿no? Pero no es algo nuevo. No, nosotros venimos trabajando el sistema de alguna u otra forma desde el 2006. Luego de la aprobación de esta ley, en el 2009 se da el decreto de urgencia que modifica el artículo 10 de esta ley, dando algunas modificatorias respecto a la implementación y obligaciones, y se aprueban las normas de control gubernamental mediante la resolución de Contraloría 320-2006. Esta normativa todavía está vigente. Bien, esta resolución de Contraloría 320 aún está vigente y sirve inclusive como sustento para dar atención a algunas de las consultas, ¿no? Hace poco nosotros hemos hecho unas consultas sobre capacitación propiamente y nos han remitido a la respuesta con un sustento en base a esta norma. Entonces sigue sirviendo como normas generales respecto al sistema de control interno. No nos da exactamente un modelo de implementación como pasos y demás que ahora sí tenemos, pero podemos consultarlo como guía porque establece todos los parámetros generales del sistema. Bien, entonces continuemos. Luego tenemos en el 2011 la modificación nuevamente de la ley, ampliando plazos, viendo algunas modificatorias respecto al alcance normativo. Y en el 2019 se aprueba el nuevo modelo de implementación del sistema. ¿Ok? Nos hemos saltado hasta el 2019 porque aquí la lista es un poquito más larga, pero para ir avanzando a lo que necesitamos. En el 2019 se aprueba la Directiva 06-2019 CG-INTEG. Aquí están los lineamientos para la implementación del sistema de control interno en las entidades del Estado. ¿Correcto? Entonces aquí ya tenemos una dinámica de ejes y estos ejes con entregables y estos entregables con plazos fijos. Antes era un poquito más libre, ¿no? Eran fases, sobre esas fases habían actividades, habían dos documentos, una directiva, otro que nos daba instrucciones y tenía mayor detalle. Entonces aquí, desde el 2019, tenemos un documento integral donde tenemos todos los parámetros para la implementación. ¿Qué sucedió luego? Han habido diversas modificatorias atendiendo al contexto, atendiendo a las mejoras continuas respecto al sistema, porque todo sistema es perfectible. Por ejemplo, entre el 2020 y 2021 hubieron modificatorias considerando el contexto de la pandemia, ¿no? Ampliaron plazos, fijaron algunas rutas de presentación y demás. En el 2022 y 2023 también se dieron modificatorias importantes respecto a cambios en la presentación de entregables, porque habían mapeado solo una presentación de la evaluación. Entonces ya luego se estandariza que tienen que ser dos presentaciones. Y tal vez el cambio más importante es el del 2024. Con la resolución de Contraloría 320-2024, incluso muchos decían, pero mira, es parecida, ¿no? De la 320 de 2006, la numeración, bueno, coincidencias. Entonces, esta resolución de Contraloría 320-2024 lo que prueba son unas fichas. Como varios compañeros nos han dicho que no participan, yo les adelanto un poquito que una parte de la implementación del sistema comprende desarrollar un cuestionario de 63 preguntas. Entonces, vamos a decir qué tan bien estamos implementando el sistema a partir de contestar 63 preguntas. Estas 63 preguntas antes se presentaban aplicando los criterios de la Contraloría, porque nos daban unas PPTs que compartían en asistencias técnicas, entonces había mucho debate, ¿no? Entre lo que decían las PPTs, entre lo que explicaba el expositor, entre lo que creía el sectorista. Entonces, ahí entrábamos en debate porque todos queríamos implementar lo mejor posible, pero reglas claras. Entonces, esto surge en el 2024, porque ahora, para cada una de estas 63 preguntas, lo que se tienen son fichas. Se tienen una ficha en la cual te dice, para contestar esta pregunta, tienes que atender los criterios generales, los criterios específicos, y si adjuntas toda esta evidencia, vas a poder marcar que sí, vas a poder marcar parcialmente. Bien, entonces ya están las reglas claras.
Aún hay algunos aspectos que se están tratando de trabajar porque se mantiene un poquito de resistencia, ¿no? Respecto a lo que puede pedir el auditor, respecto a lo que dice las fichas, pero es un tema que ha ido mejorando mucho en el tiempo. Bien, entonces, esto es respecto a la directiva. Cuando revisemos la normativa, entonces vamos a ver la directiva, hay una versión integrada hasta el 2023 y tendremos que considerar la última modificatoria también, para los que quieran ampliar sobre este tema. ¿Qué más pasa en el 2024? Se aprueba la resolución de Contraloría 321. En esta resolución se aprueban los parámetros para la evaluación. ¿Qué quiere decir? Que lo que nosotros implementemos, este cuestionario que les había comentado de 63 preguntas, va a ser revisado por el OSI o por la Contraloría. Ellos van a verificar que efectivamente hayamos contestado correctamente y hayamos adjuntado los medios de verificación idóneos, de acuerdo a lo que pide la ficha. Si hay observaciones, nos van a enviar un informe preliminar, nosotros vamos a sustentar si mantenemos la respuesta, si adjuntamos nueva evidencia o si definitivamente cambiamos la pregunta. Tenemos un plazo para hacer esto, que son 5 días, podemos ampliar los 5 días más, y sobre ello, el órgano evaluador, que puede ser, como les decía, la Contraloría o el OSI de la entidad, lo que va a hacer es emitir un informe final de cuál es el resultado final de la evaluación de nuestra implementación. Erika, pero ¿cuál es lo novedoso si siempre el OSI evalúa? Lo novedoso es que ahora hay plazos, porque antes esto se hacía en cualquier momento, ¿no? Entonces la evaluación se presentaba en enero y venían a presentar la evaluación por parte del OSI en septiembre, octubre, cuando ya todos los entregables habían sido presentados a la Contraloría y era muy difícil retrotraer todo. Entonces, digamos que la propuesta de modificaciones por parte de la Contraloría lo que ha traído es ordenar el proceso, ¿no? Fijar normas para la implementación del sistema, normas claras. Bien, entonces continuamos. No se olviden, registren su asistencia, por favor, con los datos claros, completos, más que claros, completos, ¿no? Como si estuviéramos escribiendo a mano, les digo claros, completos, para que no tengan ningún problema con su certificación. Correcto. Entonces ya vimos la norma. Estos son los documentos que nosotros debemos tener en cuenta, la normativa que debemos tener en cuenta para la implementación del sistema. Y nos pidieron que habláramos de las normas generales. Yo creo que es un acierto, porque el sistema que ustedes van a ver de todas maneras la implementación, ahora vamos a aterrizar un poquito en eso. El sistema se implementa a partir de las normas generales, de los componentes. Todo deriva de esto. Vamos a ir comentándoles. Los componentes son los elementos del control interno que permiten la implementación del sistema. Se van a dividir en 5. Son ambiente de control, información y comunicación, evaluación de riesgos, actividades de control y finalmente la supervisión. Sobre estos componentes los vamos a agrupar. ¿Ok? Cada uno de estos componentes se va a agrupar para que vaya a dar forma a lo que ahora la Contraloría en su nuevo modelo denomina ejes. Entonces, ¿cuál es el primer grupo? Ambiente de control. Ambiente de control y el componente información y comunicación forman parte del eje cultura organizacional. ¿Qué hacemos en este eje? Sentamos las bases para la implementación del sistema. ¿Cómo sentamos las bases, Erika? ¿Qué quiere decir eso? Ahorita vamos a ver componente por componente. ¿Cómo es que se sientan las bases para la implementación del sistema? Luego, ¿cuál será el segundo grupo de componentes? El segundo grupo de componentes está vinculado a la evaluación de riesgos y las actividades de control. La evaluación de riesgos y actividades de control forman parte del eje gestión de riesgos. Y finalmente, supervisión en el eje del mismo nombre. Bien, entonces, estos componentes así agrupados permiten la implementación de los ejes que les he mencionado: cultura organizacional, gestión de riesgos y supervisión. Cada uno de estos componentes a su vez tiene principios.
Y son estos principios donde les decía que ustedes van a encontrar la coherencia tal vez de lo que ven en el día a día o de la información que les van requiriendo. Bien, entonces, continuemos. Habíamos dicho que eran 5 componentes. El primero que vamos a tratar es ambiente de control. En ambiente de control tenemos 5 principios. Y el primero es: la entidad demuestra compromiso con la integridad y los valores éticos. Cuéntenme, ¿su entidad demuestra compromiso con la integridad y valores éticos? ¿Ustedes conocen de repente si cuentan con un código de conducta? ¿Han recibido alguna charla o capacitación en ética e integridad? ¿Han recibido el código de ética los que son nuevos al ingresar? ¿O alguna otra acción que recuerden que pueda estar vinculada a los compromisos con la integridad y los valores éticos? Su entidad cuenta con valores, son difundidos, los remiten por los correos institucionales. ¿Qué dicen? Los leo en el chat, o si gustan pueden abrir también el micro. Su entidad, ¿cómo está vinculada con la integridad y los valores éticos? Yo estoy segura que ustedes han participado en una charla de ética. Ustedes deben estar implementando modelo también, modelo de integridad. ¿Han participado al menos en una charla? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? ¿Alguna de los enunciados que les he dado han recibido el código de ética? ¿Su entidad tiene código de ética? Estas son preguntas del cuestionario. Los que les acabo de proponer son preguntas del cuestionario y son aspectos que, si su entidad está en un grado de madurez promedio, digamos, avanzado al menos, debería haberlos desarrollado. Entonces, sería un aspecto que reforzar probablemente, ¿bien? ¿Por qué? Porque este es un aspecto básico, ¿no? Básico para que podamos desarrollar nuestras actividades. Tal vez no por el sistema, tal vez no por el sistema de control interno, sino para poder desarrollar nuestras actividades cotidianas. Todos los que brindamos servicios a la ciudadanía, de alguna u otra forma, tenemos que contar con esta base, ¿no? Integridad y tener claros los valores éticos. Luego, el órgano de unidad orgánica, el segundo principio es: el órgano de unidad orgánica responsable de la implementación demuestra independencia en la supervisión del desempeño. Tenemos autoridades. El sistema tiene como autoridades al titular de la entidad, voy a escribirlo por acá, al responsable de implementación y tiene también a los otros funcionarios, o sea, todos los demás, otros funcionarios y servidores, otros funcionarios y servidores. Pero lo que queremos ver acá es que esa supervisión tenga independencia, ¿no? El responsable de la implementación tenga independencia para hacer la supervisión. Que no le diga el titular: mira, todo tienes que marcar que sí, a todas las preguntas del cuestionario. Todas las medidas las tienes que dar por implementadas. No me des oportunidades de mejora ni problemáticas, porque no nos generes más trabajo. Ahí estaría interfiriendo, ¿no?, en la labor de supervisión. Entonces, eso es lo que promueve el principio de ambiente de control, que exista una supervisión independiente. Luego, estructuras, líneas de reporte y los niveles de autoridad aprobados. Ustedes cuentan con un documento de gestión, un ROF, un MOB, tienen documentos en los cuales se establecen cuáles son las competencias de acuerdo a cada uno de sus despachos, de sus oficinas, de los actores vinculados a cada una de estas oficinas, ¿cierto? Eso les permite tener estructuras, líneas de reporte y niveles de autoridad. Eso es ambiente de control. Entonces, hasta lo que vamos avanzando, ¿ustedes dirían que no participan en control interno? A ver, revalúenlo, ¿no? Porque están participando en varias de las actividades. Aparentemente, si su entidad cuenta con los documentos de gestión y está implementando alguno de el sistema de control interno o algún otro sistema. Luego, la entidad demuestra compromiso para atraer, desarrollar, retener profesionales. ¿Qué hay acá?
Esto está relacionado a los procesos de contratación, está relacionado a la inducción del personal, a la aplicación de planes de desarrollo de personas para las capacitaciones. Bien, entonces, ¿se desarrolla en la entidad? Sí, ¿verdad? Hay procesos, hay meritocracia, existe capacitaciones. Están ustedes en una capacitación ahora. Eso debe ser desarrollado a través de su PDP o algún plan de capacitación interno, a través de la forma en que esperan llegar a lograr un objetivo, cumplir con algunos parámetros. Entonces, ustedes dentro de esta capacitación están vinculados al ambiente de control y el principio 4. La entidad define responsabilidades respecto a control interno, ya que todos los participantes dentro de la entidad cuentan con alguna participación. Ya vieron aquí en estos primeros 5 principios que sí, ¿verdad? De alguna forma están vinculados. Yo voy a volver a hacer la pregunta al final, a ver si alguno se anima a participar respecto a cuál de los aspectos de control interno se considera participante. Bien, continuemos. Entonces, ahora veamos el segundo componente, que es el de información y comunicación. En este componente lo que se busca es que la entidad obtenga, genere y utilice información relevante y de calidad para apoyar el funcionamiento de control interno. ¿Qué sucede? Hay mucha información en la entidad, pero a veces no es oportuna, ¿no? No es oportuna, no llega en el momento exacto, todo se genera de manera reactiva. Por ejemplo, tenemos que ir al Congreso a presentar esta información. Corren todos a generar reportes, ¿no? Y esto pasa en todas las entidades. Luego, cambio de gestión. Entonces, ay, tengo que hacer transferencia de gestión. Pero ¿por qué tendría que ser tan pesado hacer esos reportes si nosotros generamos información día a día, ¿no? Si nosotros vamos promoviendo actividades día a día. Toda esta información ordenada, trabajada de manera relevante, debería estar a la mano de las autoridades para la toma de decisiones. ¿Y por qué no de nosotros también? Vamos a verlo eso un poquito más adelante. Justamente aquí, ¿no? Dice comunica la información internamente. ¿Cuántas veces entre oficinas o entre misionales y de apoyo no sabemos exactamente lo que están haciendo, ¿no? Lo que está pasando. Mira, esa oficina está con tal proyecto. ¿Sí? No, no nos han informado. Hay una campaña sobre control interno. Oye, están promoviendo modelo de integridad. Están trabajando fuerte en las declaraciones juradas. ¿Así? No, no me han avisado. No le hemos leído los correos o no nos han mandado correos, ¿no? Entre otros aspectos. Mira, se han logrado los objetivos del año pasado. ¿Así? ¿Y quién ha? ¿Quién ha trabajado? Todos, ¿no? Pero no nos difunden efectivamente cómo se está trabajando en la entidad, no recibimos la información oportunamente. Y esto es importante decir, no es solo enviar correos, ¿no? Muchas veces nos dicen, sí, contamos con correos electrónicos institucionales, tenemos canales tenemos una intranet. Ah, perfecto. Y ahí está todo colgado y tú entras y efectivamente está colgado. Ves los correos y efectivamente están los correos, pero no se leen esos correos. Entonces ahí también hay que analizar la situación e involucrarnos, ¿no? Para poder tener la información que internamente se genera en la entidad. Bien. Y luego tenemos, Hace un ratito se volvió sí, a cerrar. Sánchez Tapia, cuéntenos. Cuéntenos. ¿Qué quiere aportar sobre este punto? Bien, nos vuelve a abrir el micro y nos comenta. Continúo. El tercer punto sobre información y comunicación nos dice que entonces, además de comunicar internamente, debemos comunicar a nuestras partes interesadas externas. Muchas veces también pasa que en la entidad se están haciendo cosas buenas, ¿no? Se están ordenando cosas, se están mejorando procesos, se están logrando las metas planteadas, se logran reconocimientos, pero no se comunica a las partes externas. Entonces, ¿cómo nuestros usuarios, nuestros servidores, nuestros socios estratégicos, proveedores, todas las partes interesadas
pueden tomar conocimiento. Es a través de este componente donde se promueve que se difunda esta información. Ahora, no se va a difundir todo, ¿no? Tiene que hacerse un análisis de información relevante respecto a lo que la ciudadanía, nuestros proveedores, nuestros usuarios necesitan saber. Necesitan saber respecto a los servicios y sobre cómo se están mejorando esos servicios. Bien, entonces, nuevamente, ¿ustedes están vinculados con este componente? Generan información relevante que necesita ser difundida interna y externamente. Su información genera logro de objetivos, evalúenlo. Tenemos otro componente que es el de evaluación de riesgo. Entonces ya cambiamos un poquito de mirada, ¿no? Antes estábamos en los primeros componentes que eran del eje cultura organizacional y decíamos que era sentar las bases. Ya va tomando un poco de sentido, ¿cierto? Porque sentar las bases, estamos hablando efectivamente de estructuras, de contar con documentos, darle capacitación al personal, que se difunda la información interna y externamente, que se genere información de calidad y oportuna. Sentar las bases del sistema. Hasta aquí no han hablado exactamente del sistema de control interno, están hablando de la entidad como tal. Entonces, ahora vamos a cambiar un poquito la mirada y vamos a evaluación de riesgo. ¿Qué vemos en evaluación de riesgo? En evaluación de riesgos nos dicen que la entidad define los objetivos con suficiente claridad para permitir la identificación y la evaluación de riesgos relacionados. Una consulta. ¿Ustedes en algún momento han participado en alguna dinámica de gestión de riesgos? Cualquier dinámica, no solo de control interno. Hay muchos sistemas que piden gestión de riesgos. O en alguna capacitación, algún taller, porque hay también metodologías ágiles que piden la identificación de riesgos previamente. ¿Recuerdan haber participado en algún momento en alguna dinámica de gestión de riesgos? Vayan recordando porque cuando lleguemos a ese eje vamos a reforzar un poquito esa información. Perfecto, entonces, primero, para la identificación de riesgos hay que definir los objetivos. Tenemos que saber a qué apuntamos, qué queremos lograr, con claridad. ¿Ok? No podemos continuar si no conocemos primero cuáles son nuestros objetivos. Luego de conocer nuestros objetivos generales y específicos, generales me refiero como entidad y específicos ya por proceso, lo que vamos a identificar son los riesgos para lograr esos objetivos. ¿Qué son los riesgos? Es la posibilidad de que algo ocurra. La posibilidad de que algo ocurra y que pueda afectar el logro de nuestros objetivos. Bien, entonces, para saber cuáles son esos eventos que pueden suceder que afecten el logro de nuestros objetivos, tenemos que conocer primero los objetivos. Luego identificamos los riesgos. Bien, también debemos ver si que la entidad considere la probabilidad de fraude. Entonces, este es un aspecto que ha quedado muy presente luego de estos casos que les comentaba, ¿no? Al inicio de la presentación. En los casos que motivaron la implementación del No hay sistema de café. control No, no interno. hay café. No, hay en la casa. Sánchez, Sánchez Tapia, Mira, yo se le escucha. Cuéntenos. Sánchez, bien, ya se le estaba escuchando. solamente hay Perfecto. Continuemos entonces. Entonces, este aspecto ha quedado presente. Vamos a evaluar si dentro de los procesos nosotros también podemos estar expuestos a fraudes y si eso debería ser considerado como una tipología de riesgo. Y finalmente nos dicen que la entidad evalúa los cambios. ¿Por qué? Porque los objetivos los hemos planteado. Hemos identificado qué nos puede afectar, pero también es importante que evaluemos si ese contexto bajo el cual identificamos nuestros riesgos ha cambiado. Por ejemplo, cuando nosotros hemos hecho, porque lo hemos hecho como entidad, ¿ok? Cuando hemos hecho la evaluación de riesgos en el 2018 o 19,
era bajo un contexto de presencialidad total, ¿no? Trabajo de presencialidad total, sistemas de información casi nulos, todo era manual. ¿Qué más? ¿Qué podríamos decir? Medidas de seguridad básicas, muy básicas en temas de higiene, por así decirlo. Entonces, ese era nuestro contexto general entre el 2018 e inicios del 2019, ¿cierto? O todo el 2019, la pandemia estuvo en el 20. En el 2020, cuando sucede este aspecto de la pandemia, ¿cambia o no cambia nuestro contexto? Cambia, ¿verdad? Porque ya no estábamos desarrollando nuestras actividades en presencialidad. Muchos estábamos en teletrabajo o trabajo remoto se llamaba, ¿no? En trabajo remoto o en mixto, aunque algunas entidades permanecieron en trabajo presencial, pero habían facilidades, había cambio de contexto. Bien, te quedaste en presencial, no importa. ¿Qué más cambió? Las medidas de seguridad. Ya no era como antes, ¿no? Ahora había que lavarse las manos a cada momento, tal vez como debió ser siempre, pero ahora sí estaba muy marcado. Lávate las manos, échate alcohol y ponte mascarilla y no cualquier mascarilla. Además tienes que vacunarte y no solo una vacuna, son varias dosis. ¿Qué más? Tienes que mantener un distanciamiento social, los medios de transporte no pueden ir al 100%. Esos son aspectos en general, pero en nuestros procesos, el tema de la pandemia pudo haber generado un cambio. Temas informáticos. Muchas entidades pasaron a sistematizar sus procesos, ¿no? Digamos que fue una oportunidad también, pero cambia el contexto. Los riesgos ya son otros. Mientras que el riesgo podría ser antes que se pierda un expediente en el traslado de sala a sala, ahora puede ser que me hackeen, ¿no? Creo que le está pasando a una entidad ahora. Nos han comentado que hay una entidad que tiene una mesa de partes que está paralizada casi una semana, todo lo que tenga que ver con su sistema informático. Entonces cambia el contexto, ¿no? Ya antes podíamos pensar en eso, en el 2019 podíamos hablar de eso, no estaba dentro de nuestras conversaciones hablar de estos temas informáticos, sistematización y demás, ¿no? Era como que muy innovador. En cambio, ahora ya la pandemia ha generado un cambio en este aspecto, nos obligó a mejorar en muchos aspectos. Entonces, cambia. ¿Por qué estamos hablando de esto, Erika? Esta capacitación es de salud. ¿Por qué estamos hablando de estos temas? Estamos hablando porque estamos dando un ejemplo de una reevaluación, de la necesidad de reevaluar nuestros riesgos, porque los contextos cambian. ¿Ok? Este es un ejemplo muy dramático, tal vez. Un ejemplo más básico de cambio de contexto, cambio de normativa, reestructuración de la entidad, cambio de metas, objetivos, todo eso impacta para que se diga que se tiene que reevaluar sí o sí los riesgos. Los riesgos no son estáticos. No pueden decir, ya evalué riesgos en el 2025, ahora, ¿no? No vuelvo a tocar esos riesgos en 5 años. Falso, ¿no? No les va a generar valor. Entonces, todo lo que hemos mencionado está dentro de la evaluación de riesgos. ¿Acaso ustedes no evalúan riesgos en su día a día? Cuando van a trabajar, tienen una planificación, cuántos expedientes, cuántos casos van a trabajar, a quién le van a asignar los casos, entre otros aspectos, casos, ¿cómo les llaman? Relevantes. Tiene una denominación, ¿no? Entonces, estos casos relevantes, ¿qué aspectos complementarios van a tener en cuenta de seguridad de la información, de confidencialidad, de cuánta gente se involucra? Todo eso son riesgos. Es la evaluación que ustedes realizan día a día. Tengo un expediente, que no se venzan los plazos, que no prescriban. Todo es evaluación de riesgos. Solo que de repente no le ponemos la dinámica como tal, ¿no? No nos sentamos a armar planes, como vamos a ver en un ratito más, sino que estamos pensando, ay, ¿qué hago para que no suceda? ¿Y cómo controlo esta situación? Ay, a mi compañera de la sala del costado le sucedió tal cosa hace años, pero le pasó. Yo trabajo para que eso no me suceda. Ahí ya están aplicando controles, ¿ya? Que es justo el componente que vamos a ver ahorita. Pero todos participamos entonces de alguna forma en la identificación de riesgos. Sería bonito poder procedimentarlo todo, ¿no? Un poco de tiempo toma tal vez, pero la dinámica es muy, muy interesante. Entonces, luego que tenemos los riesgos, que son la posibilidad de que algo ocurra,
los eventos que podrían afectarnos, lo que sigue es establecer medidas de control, porque ustedes se imaginan identificar qué nos puede afectar y decir, sí, esto me afecta, esto me afecta, esto me afecta, y los dejamos ahí. Decimos, sí, me afecta, gracias, ¿no? Te presento los riesgos. Sería catastrófico, ¿cierto? Lo que sigue entonces dentro de los componentes es generar actividades de control. Entonces, la entidad, ante los riesgos identificados, ante los eventos que les puede afectar, lo que va a generar son actividades que contribuyan a mitigar esos riesgos. Entonces, cuando decimos, voy a tener cuidado con la derivación del expediente, voy a verificar que lo estoy derivando correctamente a una sala o no a la otra, antes de emitir mi informe o mi proyecto de documento, lo va a revisar un superior. Esos son controles, ¿no? Un expediente que tiene un caso muy delicado, no va a pasar por todo el equipo, va a pasar solamente por dos, tres personas claramente identificadas para que no se filtre la información. Esos son controles. Yo estoy dando ejemplos, ustedes como especialistas en sus procesos tendrán muchos más controles, ¿no? De repente ya está sistematizados o en proceso. Entonces, justamente esa sistematización es lo que también se pide. O sea, que todos los controles que sean buenos, que sean coherentes con el proceso, en algún momento se piense en migrar algunos a la tecnología. Miren, ya en este tiempo, o sea, desde el momento en que tenemos este marco general, ya hablaban de tecnología. En ese momento ya no es simplemente una propuesta, es una necesidad, ¿verdad? Es una necesidad. Entonces, ténganlo en consideración, sistematizar, llevar controles específicos. Ahora, de repente, los registros de entrada, ¿no? Ya muchas entidades han dejado del registro de entrada de marcar de escribir en cuadernos o de marcar tarjetas con huella digital o algún acceso de ingresar códigos. Poco a poco vamos a ir migrando a la tecnología, de acuerdo a los tipos de procesos y la forma en que presentemos. Ahora se pueden revisar los estados de los procesos, ¿no? Ustedes me podrían hablar mejor de esto, por internet. Antes había que ir a buscar, caminar, prácticamente dar un paseo por la ciudad para poder llegar a la sede donde se encontraba el expediente y poder hacer la búsqueda. No están todos los años, no están todos los procesos, no están todas las regiones, pero progresivamente debemos ir pensando en llegar a ese punto. Bien. Y otro aspecto importante en este componente es el que que estos controles se desplieguen a los procesos, a los documentos. Entonces, no que sean solamente controles que establezca las personas participantes, ¿no? Que por ejemplo Lea o Katia o quién más, por ejemplo, a ver, o Corina diga, esto yo voy a hacerlo en mi proceso, en la parte que a mí me toca en mi proceso. No, tienen que buscar que eso poco a poco se incorpore al proceso general. Entonces, que deje de ser un control personalizado o para un momento nada más porque están implementando un sistema de gestión o control interno, sino que este control se incorpore al día a día, ¿ok? Se incorpore a sus procesos aprobados. Y finalmente la supervisión, porque todo esto es importante, suena bien, pero hay que supervisar, hay que verificar si efectivamente está funcionando o hay que ir mejorándolo, hay que replantearlo, establecer alguna mejora sobre estos aspectos. Entonces, hasta aquí, antes de pasar a los ejes, ¿ustedes tienen alguna duda o consulta? ¿Qué opinan? ¿Ustedes en alguno de los componentes encuentran que su trabajo se encuentra familiarizado, se encuentra alineado, participan en alguno de los componentes? Antes de pasar al siguiente tema. Los escucho, los leo, cuéntenme. Hemos hablado de 5 componentes: sentar las bases, líneas de reporte, estructuras. ¿Ustedes tienen un organigrama? ¿Tienen un documento interno de gestión que fije sus funciones y y los procesos de la entidad? Y otro documento, ¿no? Claramente está, que tenga los procesos de la entidad. ¿Cuentan con esto o no? ¿O es todo muy independiente? Cada uno
fija qué quiere hacer y cómo lo va a hacer. Están muy tímidos, ¿ah? Pero bueno, conversen ustedes internamente. Por favor, conversen ustedes internamente y verifiquen, porque a la pregunta inicial, ¿se acuerdan cuál fue la primera pregunta? Ustedes participan en el sistema de control interno. De la forma en que se les ha detallado los componentes, ustedes sí participan en la implementación, sí participan en casi todos los componentes. Tal vez no específicamente. Había una frase que decían, se querían hacerle símil de defensa civil, ¿no? Todos somos control interno. Y sí, efectivamente, todos los funcionarios y servidores, desde nuestros puestos, desde las actividades que realizamos, estamos siempre inmersos en control interno. Bien, cualquiera sea nuestra actividad. Si bien es cierto, de repente no tiene el sello de control interno como tal, cuando ustedes reciben la inducción al entrar a la entidad, ahora que han sido convocados a la capacitación. Es más, esta capacitación es una clara acción de participación, ya que yo imagino que esta lista de asistencia va a correr traslado a recursos humanos, van a verificar quiénes participaron, quiénes llenaron la evaluación de entrada, registraron su asistencia, la evaluación de salida, aprobaron, estuvieron atentos a la capacitación, pero ¿para qué? Para que puedan contestar la pregunta 4 del cuestionario. Ahora vamos a avanzar a ese punto justo. Y esa es parte de control interno. Entonces ustedes, ante la pregunta, cuando el OSI los evalúe o su equipo de modelo de integridad, de control interno, les pregunta, ¿ustedes participan en control interno? La respuesta debería ser, sin dudarlo, sí. Todos participamos en control interno, ya que formo parte de las capacitaciones, he recibido información relevante y eso me permite conocer que las acciones que en mi día a día estoy trabajando están vinculadas a ambiente de control, información y comunicación, evaluación de riesgos, actividades de control y supervisión. Bien, entonces continuemos. Luego nos solicitaron la aplicación práctica en la implementación de los ejes. Entonces, habíamos comentado que teníamos 3 ejes, ¿no? Cuando hablamos de componentes, nos adelantamos un poquito. ¿Y cuáles son estos 3 ejes? El eje de cultura organizacional, el eje de gestión de riesgos y el eje de supervisión. El eje de cultura organizacional lo que busca es identificar deficiencias y superar esas deficiencias a través de medidas de remediación. Luego, en gestión de riesgos, vamos a identificar los riesgos que están vinculados a nuestros servicios, a los procesos que desarrollamos. Y finalmente, en supervisión, la ejecución del plan de acción anual y la evaluación. Vamos a verlo con mayor detalle por aquí. Veamos cultura organizacional. En cultura organizacional, que es el primer eje, como les decía, primero vamos a identificar las deficiencias. ¿De dónde? De la evaluación anual. Entonces, esa evaluación anual se presenta en enero de cada año. Ahorita, en enero del 2026, ustedes van a brindar información como entidad, van a presentar información de todo lo trabajado en el 2025. Entonces, 63 preguntas se van a contestar con la información generada por su entidad durante todo el 2025. ¿Participaron en capacitaciones? No, no participaron en capacitaciones. Deficiencia. ¿Mm? ¿Qué más? ¿Recibieron inducción? No, no todo el personal recibió inducción. De frente entró a actividades. No recibió la inducción que se establece por normativa. ¿Hicieron gestión de rendimiento? No, no tienen las matrices. Deficiencia, deficiencia, deficiencia. Pero ante esas deficiencias, la entidad lo que hace es establecer medidas de remediación. ¿Cuáles son las que van a necesitar medidas de remediación? Las respuestas que se marcaron como no. Ay, perdón, denme un minutito. Disculpen. Las respuestas que se marcaron como no, como parcialmente, generan estas deficiencias. ¿Ok? Pero les decía, ¿qué hacemos con esas deficiencias? La entidad reporta y dice, ah, ya,
perfecto, hay deficiencias. Muchas gracias, ¿no? Nos volvemos a encontrar el otro año. No, ¿verdad? Si hay deficiencias, lo que corresponde es elaborar un plan de acción, sección medidas de remediación. Remediar esas deficiencias. ¿Qué vamos a hacer? Se identifican las medidas. ¿Qué van a hacer para superar esas deficiencias? Esto se trabaja con los dueños de los procesos que están vinculados y se usan herramientas de recojo de información. Entonces, por eso tal vez la dinámica es como que siempre estar preguntando, ¿no? Siempre estar preguntándoles a los participantes, ¿qué opinas? ¿Qué sabes? ¿Cómo participas? Y tus aportes, porque la dinámica de gestión de riesgos ya en esta parte, perdón, de control interno y en esta parte de cultura organizacional requiere la participación. Sí o sí requiere la participación del personal que está vinculado al proceso y que conoce, tiene experiencia sobre las acciones que se están desarrollando, para que pueda a través de estas entrevistas, encuestas, talleres, lluvia de ideas, brindar información relevante para superar las deficiencias. Ya, pero y todos van a dar ideas, todos van a aportar, todos tienen algo que decir, pero ¿y cómo lo organizamos, no? A veces mucha información es compleja de organizar. En ese caso, tenemos un formato, que es el de plan de acción, sección medidas de remediación. ¿Qué se va a hacer aquí? Se va a considerar inicialmente la deficiencia. Sobre esa deficiencia se va a establecer una o más medidas de remediación. Se identifica el órgano ni orgánica responsable, la fecha de inicio y fin de esta medida y el medio de verificación. Entonces, aclarando un poco, primero vamos a identificar qué debemos superar, qué acciones vamos a desarrollar para superar la deficiencia, quién va a implementar estas acciones, de cuándo, desde cuándo hasta cuándo y cómo se evidencia la implementación. Eso es lo que necesitamos, ¿ok? Esa es la información que se necesita recoger por cada una de las deficiencias. Si a esto le ponemos un ejemplo, tenemos el siguiente. Por ejemplo, la entidad no desarrolló al menos una charla en ética. Acá la redacción es un poquito más amplia, ¿no? Al menos una charla en ética durante el año. Es un poquito más amplio. Para efectos prácticos por espacio, lo hemos traído de esta forma. Entonces, ¿qué hacemos si la entidad no desarrolló al menos una charla en ética? Primero, planificar las charlas. Hacer un rol de charlas, ¿no? A ver cuántas personas tienen que participar, hacemos 3, 4 al año, hacemos una mensual. Eso es planificar. Veamos también cuál es el interés del personal, cómo va trabajando para participar en estas actividades, son proactivos o no, ingresan, no ingresan, solo se conectan, o de repente ni siquiera eso, ¿no? Hay resistencia. Todo tiene que entrar dentro de la planificación, considerarse aquí. Luego, ¿quién se va a encargar de hacer esta planificación? Por ejemplo, recursos humanos. Pero si tuvieran otra oficina, no, Erika, acá no se llama recursos humanos, acá se llama unidad de recursos humanos, unidad del talento. No importa la denominación. Ustedes consignan aquí cuál es la unidad orgánica que se encuentra a cargo de realizar las charlas, de promover las charlas, gestionar las charlas, ¿ok? Como el caso de ahora, ¿no? Que han gestionado ante la organización para que nosotros podamos estar aquí dictando las charlas. Entonces, ¿quién se encarga de hacer estas actividades de gestión, planificación? Recursos humanos. Ahora, ¿entre cuándo y cuándo lo va a hacer? Resulta coherente que la planificación se realice en los primeros años, ¿no? Si esto se ajusta al PDP, debería tener otra fecha todavía, entre enero y marzo, me parece, ¿no? O antes. Pero estamos poniendo un ejemplo más libre. Entonces, entre abril, 1 y 30 de abril, y voy a entregar un cronograma de charla. Luego, que ya planifiqué qué deberíamos hacer, deberíamos reportar el avance y ejecución. ¿Quién lo va a hacer? Nuevamente recursos humanos, entre mayo y noviembre, porque hemos planificado esas fechas para hacer las charlas. Y vamos a enviar un reporte de participación. Aquí deberían adjuntar además las listas de asistencia, capturas de pantalla, evaluaciones, entre otros. Y ya que estamos hablando de asistencia, aprovecho para decirles, por favor, registren su asistencia, porque justo en esta pregunta, en la pregunta 1, en la pregunta 4, en la pregunta 38,
1 de ética, la pregunta 4 de control interno y la 38 de gestión de riesgos requieren las listas de participación. Entonces, no es suficiente decir, sí, participó, mira, acá está la captura de pantalla, ¿no? No va a servir de mucho. Entonces, por favor, registren su asistencia para que así permitan tener evidencias para, ya sea para la medida de remediación, si lo tiene la entidad, o para atender el cuestionario. ¿Sí? De repente nos pueden dar un reporte de cuántos van registrándose para así generar alguna alerta. Bien, ahí me comenta. En la línea del ejemplo, en la línea del ejemplo les decía que primero se planificó, luego se reportan los avances mes a mes con reportes de participación y las listas de asistencia y luego se elabora un informe final. Entonces ya en diciembre, ahorita, con todas las participaciones que ustedes están generando, se va a elaborar un informe final que contenga las listas de asistencia, las fotos, el resultado de las evaluaciones, el porcentaje. La entidad tiene 1000 personas, de 1000 personas participaron 999. Un éxito la participación, el compromiso de la entidad, ¿no? Entonces, con esto, ustedes deberían asegurar que en la próxima evaluación cuenten con información para decir esta vez sí, la entidad desarrolló al menos una charla en ética y más del 80% participó. Bien, entonces esa es la forma en que se va armando un plan de acción. Solo 3 medidas para el ejemplo, pero ustedes podrían desarrollar más o menos medidas de remediación dependiendo de la deficiencia, dependiendo del nivel de reporte que ustedes quieran generar. Acá podría hacerse algún punto intermedio, ¿no? Podría ser que se generen reportes y un informe semestral, porque suele pasar que se generan capacitaciones todo el año y no se avanza. Julio, 10 personas, 15 personas, y esto. Noviembre, todos entran a las capacitaciones, ¿no? Y después dicen, ay, no, muchas capacitaciones. Ya, pero tiene una secuencia lógica. Entonces, podría ser, si la entidad dice, ay, no, mi entidad es así, ¿no? Yo ya conozco la cultura de mi entidad, dice el de recursos humanos. Entonces, voy a hacer un informe semestral. Quiero medir cómo estoy avanzando. Quiero alertar a mi titular de entidad o a mi responsable de implementación para que me ayude a tomar decisiones, pueda promover actos de cambio y sobre eso se mejore la participación. ¿Ven? Entonces, ¿se pueden tomar más medidas? Sí, la dinámica va a depender de la entidad. ¿Cuántas medidas? ¿A qué nivel de desagregación? Va a depender de la entidad. Este es un modelo o un ejemplo. Pueden haber más deficiencias, todo va a depender de cuánto hayan avanzado en su entidad. Bien, ¿cuántas deficiencias tengan? Luego tenemos la gestión de riesgo. Entonces, mientras aquí hemos hablado de deficiencias, en el eje gestión de riesgos vamos a hablar propiamente de riesgos. Dejamos un ladito las preguntas, dejamos de un ladito las palabras deficiencias y medidas de remediación. Este es otro aspecto. Bien, este es otro aspecto. Aquí tenemos en gestión de riesgos 3 pasos. Primero, la identificación de productos, luego la evaluación de riesgos y finalmente el plan de acción. Entonces, primero se identifican los bienes o servicios que brindan como entidad. ¿Ustedes cuáles son los servicios que brindan? A ver, cuéntenme. Ya, acá sí, no es difícil, ¿ah? Aquí sí debería tener la participación al menos de un par de compañeros. Cuéntenme, ¿cuáles son los servicios que ustedes brindan como entidad? De repente la denominación no va a ser la exacta, ¿no? Pero me cuentan en el chat, por favor. ¿Cuáles son los servicios que brinda la Corte Superior de Justicia de Ucayali? Administra justicia de manera general, ok, pero esa administración, Corina Villacorta, ¿cómo se despliega? Ustedes como corte, ¿qué casos ven? ¿Qué temas ven? ¿Cómo lo podrían describir un poquito más?
como administrar justicia es muy grande, ¿no? Es como decir que en educación se brinda salud, perdón, en educación se brinda servicios de educación, en Ministerio de Salud se brindan servicios de salud. Es un poquito grande. Por ejemplo, en educación, vemos temas de educación básica regular, la implementación del diseño curricular, se ven materiales educativos, se ven asistencias técnicas. En salud se podría ver las redes de salud, podrían ver los casos de temas de enfermedades, de cáncer, enfermedades vinculadas a, ¿qué más otro servicio? A ver, al PADOMI, ¿no? Porque son temas más especializados. Ya, entonces Corina nos dice penales, familia, laboral. Bueno, puede ser, mira, la Contraloría tiene sus productos señalados así. La Contraloría dice los tipos de servicios que desarrolla, ¿no? Bien, bien, podemos verlo por ahí. Aquí hay un trabajo importante en la parte de identificación de productos, ¿ya? Porque hay que ver qué servicios brinda. Entonces, administración de justicia en materia penal podría ser, ¿no? Entonces, trabajarían las salas penales, las salas de familia, salas laboral, así, estaría bien. Y dentro de esos habrá, pues, de repente su producto, ¿no? O alguna desagregación más. Podríamos tomarlo de ahí. Si hay alguien de control interno, nos podría ayudar con la descripción de algún producto, pero si no, podemos tomar esto como ejemplo. Entonces, se identifican los bienes y servicios que se brinda a la ciudadanía. Nos podemos apoyar del PEI, programas presupuestales o documentos de gestión. ¿Para qué? Para identificarlos, ¿no? Ustedes tienen claramente identificado qué es administrar justicia, pero para ordenarlo en la gestión de riesgos es un poquito como que más aterrizado, ¿no? Luego que identifican sus productos, aquí vamos a tomar tres, por ejemplo, con el apoyo de Corina, se identifica el presupuesto que está vinculado a estos productos. Entonces, ¿cuánto presupuesto se asigna para el producto uno, el producto 2, el producto 3? Una vez que ya tenemos la identificación de los productos y el presupuesto, hemos terminado el paso uno. De manera general, hay pasos de aprobación, registro, firmas, pero ya eso es con mayor detalle. El presupuesto es por programa. Perfecto. ¿Y qué programas tienen ustedes? ¿Te acuerdas del nombre de alguno? De repente en el que participa tu oficina. Módulo penal. Ya, módulo laboral y el otro módulo familiar. Ya, está bien. Puede ser. También puede ser. Ahí se puede desagregar, como les decía, si dentro de cada uno de estos módulos todavía hay alguna subdivisión internamente. ¿Y por qué? ¿Por qué no de repente no tomarlo tan general? Tampoco es bueno tomarlo tan específico, pero encontrar un punto medio de la ejecución, porque al momento de que vamos a ver riesgos, hay que ver el proceso, ¿ok? Las actividades que se desarrollan. ¿Qué te parece si vamos avanzando con esta parte? Entonces, de acuerdo a la identificación de productos, hemos tomado los programas presupuestales y de acuerdo a esos programas presupuestales, ustedes tienen tres productos denominados módulos: penal, módulo laboral y módulo familia. Estos módulos reciben a su vez presupuesto. Esa es la información para la identificación de productos. Bien, nos dicen que listemos todos los bienes o servicios que brinda la entidad con el presupuesto que se le asigna. Una vez que ya tenemos identificados nuestros productos, vamos a hacer la evaluación de riesgos. Entonces, los riesgos, ya habíamos adelantado, es la posibilidad de que ocurra un evento adverso, ¿ya? Un evento adverso. Por ahí, si alguien tiene mayor información, también hay riesgos positivos, o sea, algo que nos pueda favorecer, pero no se trabaja en la metodología de control interno riesgos positivos. Solamente se ven riesgos negativos, o sea, eventos que nos puedan afectar respecto a los logros de los objetivos de la entidad. Bien, y se van a trabajar los riesgos de desempeño, que son los vinculados al proceso, a la operatividad, al día a día, tecnologías de la información, económicos, entre otros, estratégicos también. Se van a identificar también los riesgos que afectan la integridad pública, corrupción o inconducta funcional.
y finalmente riesgos de desastres. Respecto a los dos primeros, yo recomiendo hacer un amplio recojo de información. Sobre el de desastres, la recomendación es que busquen a sus oficinas que están vinculados a ver temas de riesgos de desastres o que trabajan el plan de continuidad operativa, porque ahí ya hay trabajo desplegado. Entonces, lo que correspondería es traer esa información y adecuarlo. En cambio, en desempeño y los que afectan la integridad pública, aquí sí hay un montón de información que recoger. Entonces, para identificar los riesgos, inicialmente se tendría que, justo estos puntos, ¿no? Módulo penal. ¿Qué quiere decir módulo penal? ¿Qué se desarrolla en el módulo penal? ¿Cómo inicia y cómo termina el proceso? ¿Y cuál es el producto final que brinda? ¿Ya? Y sobre eso vamos viendo. Ah, ya, ¿qué implica módulo penal? Ah, ya, recibir la denuncia, que se haga la investigación, que se otorgue el primer informe, no sé, bueno, vamos diciéndolo. Continuamos. Que se emita la sentencia. ¿Y hay nada más? ¿Qué más? ¿Qué otras actividades hay? Sobre esos puntos se van viendo. Ah, ya, mira, acá puede ver un riesgo de desempeño, lo del expediente y la pérdida, yo creo que lo más fácil, ¿no? De identificar como un riesgo. Luego, que no se incorpore alguno de los escritos que han presentado las partes o no se folea adecuadamente, hasta no foliar adecuadamente, no poner adecuadamente los documentos en un expediente físico, podría, ¿no? Podría alterar todo el resultado. Luego, si están ya en un tema tecnológico, lo mismo, que se caiga el sistema ya y nadie va a hacer nada y no hay un tema de respaldo, se perdió toda la información, no está en la nube respaldado de cierto tiempo a cierto tiempo, riesgos, ¿ok? Operativos, que afecten la integridad pública. El que emite el informe o el documento previo, él tiene contacto con todos los usuarios, total contacto y no hay ningún filtro. ¿Y sabes qué? Se va a almorzar como 2, 3 horas. Nunca trae comida. ¿A dónde se va? ¿No? Entonces, se va a encontrar con las personas que tienen sus casos pendientes. No hay un módulo, no hay un horario de atención, no hay un lugar donde los pueda atender, que sea totalmente visible y demás, ¿no? Que pueda permitir transparentar las acciones. Entonces puede estar expuesto a que le ofrezcan o solicite algún beneficio indebido para manipular la información, para manipular la propuesta, sí, riesgo que afecte la integridad pública, un riesgo de corrupción. ¿Eso querrá decir que sean corruptos? No. Es que existe la posibilidad de que se genere una situación que promueva un riesgo que afecte la integridad pública. En el caso que les he dado soborno, ¿no? Y así muchos más. Ustedes también vayan pensando qué riesgos están expuestos de este tipo. Entonces, pero nuevamente, no se identifican riesgos para decir, ay, sí, hay riesgos de corrupción en este módulo. No. Se identifica para luego pasar a identificar medidas de control. O sea, esta es una metodología preventiva, totalmente. No se identifican riesgos para sancionar, para perseguir, no, para hostigar. Al contrario, el poder transparentar que tenemos riesgos nos permite tomar decisiones y nos permite establecer medidas de control. Esas medidas de control se identifican para mitigar estos riesgos, también se identifican con el personal vinculado al proceso y nuevamente con encuestas, entrevistas, talleres participativos. Pero eso me quita tiempo. No tengo tiempo. Sector público es lo que falta, ¿no? Tiempo. Pero si tratamos de ordenarnos y nos damos un espacio para trabajar esto, de verdad que va a fortalecerlo. Les va a ayudar muchísimo. El plan tiene el formato, en vez de deficiencia, va a ser bien riesgo, y en vez de medida, acá se nos ha pasado, ¿no? En vez de medida de remediación debería ser control y acciones para mitigar estos riesgos. Bien, igual quién lo va a implementar, desde cuándo hasta cuándo y cómo evidencio la implementación. Acá solamente un aspecto, de cuándo a cuándo, este es un plan de acción anual. Entonces, como esto se desarrolla en los primeros meses del año, lo que se tiene que hacer es establecer medidas de control para el año en curso.
No, mira, lo que queremos hacer es algo que se va a implementar en 3, 4 años, entonces ponlo por etapas. Y la etapa que corresponda a trabajar en el año en curso, lo planteas en tu documento de medidas de control. Nuevamente, ¿qué van a trabajar aquí? Riesgos de desempeño, riesgos que afectan la integridad pública y de desastres. Erika, pero ¿por qué? ¿Por qué tengo que exponer tantos tipos de riesgos? ¿Por qué no puedo hacer solamente desempeño? Porque el sistema de control interno tiene preguntas en el cuestionario que pide el análisis de este tipo de riesgos. Bien, entonces es necesario que se pueda recoger esta información. Y hasta aquí, ¿alguna duda, consulta, algún comentario? ¿Se acuerdan de algún riesgo? No importa la redacción, ¿no? Acá hay mucha información para compartir. Acá hay fórmulas de redacción, hay valoración, hay probabilidad, impacto, pero esa es una capacitación propiamente. Es todo un tema de capacitación muy, muy específico, con ejemplos y participación para que ustedes puedan llevarse prácticamente sus matrices elaboradas. Bien, pero esta información es básica para que ustedes sepan que en nuestros procesos se identifican riesgos, que es la posibilidad de que algo nos afecte, que los riesgos a los que estamos expuestos son una gran gama, pero los principales se agrupan en riesgos de desempeño, donde están todos los riesgos vinculados a la operación, al día a día, los riesgos que afectan la integridad pública, que pueden ser de corrupción o de inconducta funcional, y los riesgos de desastre. Bien, ya nos queda poco tiempo, así que vamos a ver el último eje, que es el de supervisión. Entonces, en la supervisión vamos a evaluar la implementación del sistema de control interno. Ya habíamos adelantado, ¿no? Con 63 preguntas, la entidad va a evaluar cómo está en su implementación del sistema, de todo el sistema, y se obtiene el grado de madurez. ¿Es relevante? Sí, trabajamos muchas veces por un puntaje, ¿no? Queremos ver reflejado en nota cómo nos ha ido, pero lo que ustedes deben buscar más que el grado de madurez o un puntaje es ver cambios, encontrar cambios en su entidad. Erika, entonces implementar el sistema de control interno puede generar cambios? Sí. Si se trabaja la implementación de los hitos relevantes establecidos en estas 63 preguntas, se pueden generar cambios, pueden promover mejoras, ¿no? Pueden potenciar las actividades que ustedes ya vienen desarrollando. Y también tenemos el eje de seguimiento. Hemos hablado hace unos minutos de dos planes, ¿no? Medidas de remediación y planes de medidas de control. Esos planes también se les hace seguimiento. Se verifica la implementación de las medidas de remediación y control. Mensualmente se solicita y se reporta por parte de los que están a cargo de los productos. Se establecen problemáticas y oportunidades de mejora, que son acciones complementarias, y se reportan qué hiciste, el estado de la medida, el medio de verificación y la fecha en que desarrollaste esta acción. Entonces, estas actividades, gestión de riesgos, cultura organizacional, supervisión, ya es el cómo se implementa esta metodología del sistema de control interno, pero tomando en cuenta los componentes que desarrollamos al inicio. Entonces, por eso ha sido bastante interesante poder partir de la parte más general, ¿no? Como que más teórica del sistema para poder ir aterrizándolo a la práctica. Bien, entonces aquí la recomendación sería que ustedes hagan un análisis, un autoanálisis de cómo ustedes están participando en la implementación. Bien, y encuentren la forma de potenciarlo, de solicitar a su responsable de implementación que pueda brindarles mayor detalle de cómo están avanzando, cómo están participando, para que ustedes puedan así ofrecer mejoras también. Bien, muchas gracias. Entonces, hasta aquí mi participación. Si ustedes tienen alguna duda o consulta, yo me quedo por aquí esperando. Tienen que desarrollar una evaluación de salida respecto a los puntos desarrollados. Muchas gracias, Erika. Sí, les estoy dejando la encuesta de satisfacción por acá, por
por el chat y ahorita mismo les estoy colgando también el, el examen. Como saben, el examen es muy cortito, es solamente 5 preguntas. La encuesta de satisfacción es muy importante para nosotros, les va a tomar solamente 5 minutos, pero a nosotros nos ayuda a seguir mejorando nuestro servicio. Ahí le estoy dejando el examen. Por favor, les pido no traspasen el link porque tengo 50 personas en la asistencia y solamente tenemos tenido 30 personas en sala. Por favor, les pido. Ahí lo tienen el examen. Sí lo pueden abrir, ¿no es así? Lo pueden visualizar, llenar. Sí se puede abrir. Gracias. La encuesta de satisfacción y el examen para poder cerrar la... Señorita, a mí me parece en la encuesta que ya he desarrollado, pero yo no he llenado la encuesta. Me dice que ya has llenado la encuesta, me dice. En la La encuesta de encuesta de satisfacción, satisfacción. Ajá. ¿sí? A Me ver, figura cuando abro el link y me ajá. dice, ya has llenado la encuesta, me dice, con ¿Puedes cambiar de Gmail, contacto. por favor, Lea? ¿Cómo dice? ¿Puedes cambiar de Gmail? ¿Cómo cambiar de Gmail mi correo? Ah, no, 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 en la encuesta. En la encuesta estás asignada, seguramente estás abriendo con un correo. ¿Lo puedes cambiar? Ok. A ver, voy a ver si lo puedo, porque he entrado con mi correo de la corte. Entré nomás a la capacitación, pero no sé con qué correo he entrado. Mm, ¿Tuviera que abandonar y volver a entrar? No, 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 no es necesario.
Erika Pacheco, el nombre de la ponente. La consulta. Buenas noches. Disculpe, James, creo que lo interrumpí. Adelante con su consulta. No quería preguntar, el examen, estoy viendo, ¿es el mismo examen el de entrada? Porque ese es el que veo. El mismo. Sí, es Ah, el mismo. ya, pensaba que, ya. Ok, gracias. Señora, me sigue saliendo la encuesta que ya lo llené. ¿Qué más hacer? Ahora la van a habilitar en unos minutitos, en un minutito y ahorita van a poder acceder. Ya, ok, gracias. Ya está, pueden ingresar, por favor.
¿Pudieron responder la encuesta los que les salía pendiente de respuesta? Sí, ya pude abrir ya. Ahorita lo Gracias, estoy bien. llenando. Muchas gracias.